Buen día a todos. Es un privilegio de poder compartir con ustedes la presentación. El tema es las cooperativas ante el cambio climático. Y ahora tengo que ver cómo esto se maneja porque tengo que... Ah, sí, aquí ya está lo que voy a hacer. Yo quiero hablar de los cambios de clima y desarrollo de las naciones. Y quiero hablar sobre un tema sensible hoy, que muchas veces eh, estamos tocando, pero vamos a hacerlo desde una mirada del sector productivo, pero también de una visión de desarrollo de las naciones. Les pido no creer, sino evaluar objetivamente lo que presento y sacar sus propias conclusiones. Si yo logro hoy generar dudas y a través de ello que ustedes piensen en forma crítica a futuro sobre lo que es cambio climático, estaré satisfecho. Dicho esto, seguimos. Tenemos que decir que la ciencia no se basa en lo que piensa la mayoría. La ciencia no es democrática. La ciencia no se basa en consensos, como muchos nos quieren contar, sino que se basa en la verdad. En ciencia, si una persona demuestra algo, tiene razón, aunque 1 millón de personas afirmen lo contrario. Creo que esta imagen vale más que muchas palabras. Aquí vemos lo que las redes sociales nos dan una visión muy limitada de lo que pasa y podés mirar exactamente lo que a vos te interesa y te gusta y que crees, pero la ciencia es más amplia. Entonces, yo no voy a hablar más de esto porque creo que de por sí ya es seguro que aquí no hay lluvia, sino que hay una fuga ahí del tanque de agua, pero el que mira las redes sociales muchas veces piensa que esto es lo único que existe y que todo el mundo está con lluvia. Dijo una vez Albert Einstein a un grupo de estudiantes, le pidieron un consejo para su vida. Entonces él dijo, no creas que algo es verdad porque lo lees en los diarios o porque lo escuchas por la radio o porque todos creen que es así. Siempre piensa por ti mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando hablamos de clima, hablamos de cambio. Clima es igual a cambio. El clima nunca va a ser igual y siempre va a estar en un cambio. Y cuando hablamos de cuidado del medio ambiente, quiero dejar bien claro también que todos tenemos que manejar los recursos naturales con responsabilidad. Eso significa producir por un lado y cuidar por otro lado. Y esas son dos caras de la misma moneda. Esta responsabilidad la tenemos todos y no importa dónde estemos trabajando. Bueno, y ahora hablemos de cambio climático antropogénico, o sea, hecho por el hombre, y CO2. La teoría del cambio climático antropogénico afirma que los humanos, con sus emisiones de CO2, está incluido el óxido nitroso y el metano, son los decisivamente responsables de un supuesto calentamiento global alarmante y que si seguimos así pronto estaremos en una situación de no retorno, una catástrofe mundial que acabará en un calentamiento sin precedentes y por ende acabará con nuestra civilización. Esto es, en resumen, lo que nos quieren decir los alarmistas. Y vamos a ver si esto tiene razón, si esto se basa en ciencia y vamos a mirar un poco este tema más de cerca. Y tenemos gente muy poderosa que está hablando, por ejemplo, en este caso, Biden
y dice cualquiera que voluntariamente niega el impacto del cambio climático está condenando al pueblo de los Estados Unidos a un futuro muy peligroso. Nadie niega los impactos del clima, pero sí la teoría del cambio climático, tal vez, ¿sí? Y él sigue diciendo, los impactos que vemos serán cada vez peores, más frecuentes, más feroces y más costosos. Aquí Gutiérrez, el secretario general, va más lejos. Dice, nuestro planeta está al borde del abismo. Los ecosistemas están colapsando. Nuestro clima está implosionando y los humanos tienen la culpa. Él sigue diciendo, la era del calentamiento global ha terminado. Ahora es momento de la era de la ebullición global. Y justamente eso dijo en julio, en este julio. Y vemos aquí que también dice, el cambio climático está aquí, es aterrador, es solo el comienzo. Y más abajo dice, el aire es irrespirable, el calor es insoportable. Bueno, aquí en el sur tenemos frío, en el norte ahora tienen calor. Y el nivel de las ganancias de los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable. O sea que están mezclando las cosas y vamos a ver si esto lo que reclaman es cierto. Ya los periodistas entonces ya sacan la noticia. El mes más cálido de los últimos 120.000 años, dice. El récord que preocupa. Y bueno, como si este periodista ha estado 120.000 años midiendo la temperatura, pero tenemos solamente medición de temperatura, registros de los últimos 150, 200 años, ¿sí? Un poco más. Eso es lo que tenemos. Máximo eso. Entonces, la cosa que tenemos que ver aquí es a quién le creemos. Está una Greta Thunberg, que es una estudiante que muchas veces no asiste a clases justamente porque está protestando, porque ella dice el cambio climático os matará a todos. Y ella tiene cobertura 24/7 hasta en el World Economic Forum. Ella sale como una científica más o menos en paréntesis. Y están los verdaderos científicos, como la doctora Judith Curry, más de 140 libros publicados, una vida estudiando la atmósfera y todo lo referente al cambio climático. Ella dice que esa teoría del cambio climático es una farsa. ¿A quién le creemos? Entre esas cosas estamos y cada uno tiene que tener su posición y tiene que ver las consecuencias de esa posición. También se dice, según Prager University, ¿por qué se instala el tema del cambio climático? Y tratan de, primeramente hablan de los medios. Los medios quieren hablar de lo catastrófico, de cosas horribles que van a pasar porque eso vende. Los políticos, por su caso, en su caso, ellos quieren tener poder y recursos y lo logran si es que convencen a la población, a sus votantes, de algún problema, algún enemigo en común, y entonces ahí ellos pueden conseguir más poder y más recursos, porque nosotros ante un enemigo común le damos eh, mucho más poder sobre nosotros y sobre los recursos que estamos dando al Estado. Y la comunidad científica, como ve que si yo como joven quiero crecer y yo hablo que yo no creo en la teoría del cambio climático, donde el hombre es el culpable principal, entonces ya no le van a dar trabajo. Entonces la gente decide estar en donde hay fondeo y hoy en día tenemos un gran problema en cuanto al fondeo justamente porque está direccionado a ciertos sesgos.
Este señor, por ejemplo, dice que el IPCC, que es la parte de la ONU que estudia el clima, estudia solamente el cambio climático antropogénico hecho por el hombre, no hace nada en relación a los cambios naturales de clima que son enormes. Y voy a hablar de algunos hoy. En resumen, vamos a hablar de contaminación, de negacionismo y cambios de clima. Vamos a hablar de gases de efecto invernadero, de CO2 y después también del Green Deal o famoso carbono cero neto. Contaminación existe. En la cloaca de Asunción se vierte, por ejemplo, al río, se vierte todo eso sin tratar. Entonces se contamina ese curso de agua, lastimosamente. En los ríos, por la extracción de metales en las minas. Sabemos eso, en nuestros países ocurre eso. Metales pesados que entran en los cursos de agua. En nuestros lagos, de repente, vierten desechos industriales y eso contamina. También contamina el uso fuera de las medidas de seguridad de productos químicos, tanto en la casa, en nuestro patio o en el campo. Y ahí entramos en todo lo que es agricultura, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ser responsables con el uso de los agrodefensivos. Esto es contaminación. Menos lo de Messi ahí, porque esos, justamente ellos ganaron la Copa América, entonces eso no es contaminación, pero lo que vemos ahí alrededor, el plástico y todo eso sí es contaminación. La contaminación atmosférica es real en Shanghái y no es buena. Vemos una foto de Shanghái, pero si puede verlo, no es CO2 ni óxido nitroso o metano. Esto se nos presenta aquí. Alemania agota mucho más recursos de los que el planeta puede regenerar y muestran contaminación atmosférica. Ustedes saben que esto es vapor de agua que forma las nubes ahí. No es CO2, no es la contaminación. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con las imágenes, hasta con las imágenes que se nos presentan. Y aquí Judith Curry, una científica que ya hablamos de ella, dice lo siguiente: el 97% de los científicos del clima están de acuerdo que las temperaturas han aumentado desde 1880, ¿cierto? Humanos adicionan CO2 a la atmósfera, claro, con el petróleo que estuvo abajo y ahora lo liberamos. El CO2 y otros gases de efecto invernadero, GEI, tienen un efecto de calentamiento sobre la Tierra. Estamos todos de acuerdo, nadie niega esto. Ahora, los científicos no están de acuerdo en cuánto del calentamiento es causado por los hombres, y vamos a hablar de eso. ¿Cuánto más se calentará la Tierra en el siglo XXI? Y si el calentamiento es peligroso o beneficioso, también es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y cómo deberíamos responder al calentamiento para mejorar el bienestar humano? Porque el humano tiene que ser el centro de todo. Veamos, es 18.000 años, y yo quiero referirme no a los 18, sino a los 10.000 años, no como el periodista en los últimos 120.000 años. Fíjense, 18.000 años de temperaturas en Groenlandia, y los últimos 10.000 años, la línea verde representa la temperatura presente. Y si vemos la curva de temperatura, podemos darnos cuenta que no estamos ante un calentamiento global tan grande. Pero veamos más de cerca. Veamos los últimos 5.000 años. Y aquí vemos dónde está en el presente. Tenemos el récord instrumental, por ejemplo. Y aquí, si vemos esa pequeña parte, los últimos 150, 200 años, parece realmente que hay un calentamiento muy grande y excesivo, ¿sí? Se fijan en esa parte colorada aquí.
Si miramos de aquí, que venimos de una pequeña edad de hielo, como lo dicen, entonces sí hay un calentamiento enorme. Pero fíjense, hace 1000 años en Groenlandia había más calor. Los vikingos poblaron Groenlandia hace 1000 años y hoy en día es imposible vivir ahí. Y ellos estuvieron ahí con poblaciones. Hace 2000 años también había más calor. Era la época de los romanos que invadieron toda Europa. Entonces vemos aquí, pero nos pueden decir, no, pero nunca fue tan acelerado como esa curva ahí que se observa. No, fíjense hace 1000 años, fíjense en la flecha, en el cursor, fíjense hace como 4000 años, o aquí. O sea que esto sucedió muchas veces, no es algo que ahora nomás sucede, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay algo que está mal. Esto es lo que tenemos que mirar. Esta es la temperatura actual. Entonces, no podemos decir que estamos ante una apocalipsis climática por calentamiento del globo. Hoy en día, fíjense, ya hablan de cambio climático nomás porque ya no les sale la ecuación, ¿sí? Entonces, hay que ser críticos, hay que mirar la historia y podemos estar seguros de los últimos 5000 años sabemos cómo fueron las condiciones, incluso tenemos relatos, ¿sí? Fíjense aquí, esto habla de los óptimos del Holoceno y de los del óptimo romano, y esto es del medioevo. Y hoy tenemos un calentamiento también que se registra, pero siempre cuando había más frío, esos eran situaciones donde había muchas hambrunas y poco alimento, y siempre cuando la temperatura estaba más alto eran épocas donde los granos tenían menos precio. ¿Por qué? Porque la producción era abundante. Entonces, la parte de las épocas más calientes fueron épocas de mucho florecimiento de la civilización y de mucho progreso. Entonces, no hay ni una condición de decir que esto es alarmante. Vamos a hablar de gases de efecto invernadero. Para eso tenemos que hablar de la composición atmosférica. 78% de lo que respiramos es nitrógeno, 21% es oxígeno y dentro de otros gases hay un 0,03% de carbono, dióxido de carbono. O sea que pasó de 300 a 400 partes por millón ahora en los últimos 150 años. Hoy en día está en el 0,04%, una porción muy ínfima. Pero veamos cuánto esto representa de los gases de efecto invernadero, los que cambian el clima. Tenemos que los gases de efecto invernadero, el vapor de agua aquí, es el 95% de los gases y el dióxido de carbono es el 3,6%. Y hay una pequeña porción de óxido nitroso y de metano. Ahora, del 3,6% de dióxido de carbono, que es parte de los gases de efecto invernadero, tenemos que, si vemos a la izquierda abajo, el de dióxido de carbono total, el 3,2% nomás es hecho por el humano y el 97% casi es natural. O sea, nosotros no tenemos influencia. Si multiplicamos esto, 3,2 por 3,6%, nos sale 0,12%, es la proporción humana en los gases de efecto invernadero. Es ínfimo. ¿Tenemos una influencia? Sí. ¿Contaminamos? Sí. Y tenemos que evitarla, pero no es el gas de efecto invernadero que hace la gran diferencia. Entonces, esto nomás para dejarlo claro, ¿sí? Invitamos al doctor William Happer, que ocupa el lugar, o sea, ocupó el lugar de física en su momento, la silla de Albert Einstein. Y su profesor de William Happer fue Oppenheimer. Aquí la línea negra que ustedes ven
son los gases, el efecto de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. O sea, hacen que no se enfríe tan rápido la Tierra cuando el sol la caliente. Es muy importante eso. Eso hace posible la vida en la Tierra, ¿sí? Y tenemos, si es que iba a subir el CO2 a 800 partes por millón, es prácticamente la misma línea. Es menos de 1% la variación. Entonces, lo importante es ver que aunque se duplicara, no hay una diferencia en el efecto invernadero. Vamos a decirlo de otra manera. No me cambia ahora, disculpen. Bueno, aquí, fíjense, dicho de otra manera, es como si le damos una pasada de pintura a un galpón o dos pasadas de pintura. No se ve la diferencia. Eso es en la práctica lo que sucede en la atmósfera con el CO2. O sea que a medida que aumenta, deja de influir y no hay variación. O sea que prácticamente se satura. Funciona. Bueno, disculpen, aquí estamos realmente con... Bueno, ahora vamos a ver, vamos a poner la teoría o que más CO2 será beneficioso para la actividad agropecuaria, la producción y el desarrollo. ¿Por qué? Por dos razones principales va a pasar eso. Las plantas necesitan menos agua si hay más CO2. Y también, no voy a entrar aquí mucho porque solamente los agrónomos y biólogos van a entrar en eso, pero hay plantas que pierden mucha eficiencia por una buena utilización del CO2 cuando hay poco CO2 en la atmósfera. Y fíjense aquí, la planta para absorber CO2 tiene que abrir los estomas. Entonces, pierde agua. Por eso, cuanto más concentración de CO2 en la atmósfera, menos va a perder agua la planta porque no tiene que tener tantos estomas. Desde hace 100 años, las plantas C3, un olmo, por ejemplo, tenía mucho más estomas que ahora porque antes había menos CO2 hace 100 años. Entonces, eso se observa en los museos y hoy en día, como se enriqueció del CO2, hay más CO2 en la atmósfera, las plantas se adaptan y pierden menos agua. Y bueno, el CO2 es el gas de la vida, no contamina. El CO2 es el fertilizante por excelencia de las plantas y el CO2 es como el colesterol bueno, cuanto más mejor. Esto nadie nos cuenta. Para producir una planta se necesita agua, se necesita dióxido de carbono y energía solar. Y con ello se forman todos los compuestos orgánicos, claro, con la utilización de fósforo y otros elementos. Pero esto es lo que nos tendría que enseñar en el ciclo de carbono en la escuela. Bueno, por esto, porque aumentó el CO2, tenemos un reverdecimiento global que se ve hasta en las fotos satelitales. Y aquí ven qué pasa cuando se aumenta la cantidad de CO2. Ustedes se fijan aquí, esto es lo actual,
en invernadero bajo las mismas condiciones, pero variando y duplicando el CO2, tendríamos prácticamente un crecimiento mucho mayor, 50-60% mayor que en este caso. Eso es lo que pasa hoy también con la agricultura a nivel mundial. Nosotros estamos cosechando más solamente por efecto de más CO2. Es altamente positivo entonces. Incluso en los invernaderos se tiene generadores que convierten gas natural en CO2, enriquecen la atmósfera de los invernaderos cerrados y con eso se incrementa el crecimiento de las plantas y la productividad. Entonces, esto está pasando cuando está aumentando el CO2 en la atmósfera, la misma cosa. Aquí otra cosa que es importante, el calentamiento por CO2 es demasiado pequeño para importar. Y otra vez la ciencia nos muestra, y quiero que veamos abajo esa flecha amarilla, solamente puede aumentar máximamente 0,7 grados la temperatura si se duplicara la cantidad de CO2 en la atmósfera. Entonces, esto está demostrado, pero la gente antes hablaba de hasta 3 grados que va a aumentar. No es cierto. Por eso también los modelos que vemos aquí en esta lámina del IPCC, modelos de computación, muestran una tendencia, pero aquí abajo tenemos lo que muestra la realidad, las mediciones tanto de satélites y de otros. Entonces aquí miren cómo hay una diferencia entre lo que nos dicen que va a suceder y lo que realmente sucede. Conclusiones hasta aquí. El hombre causa alrededor del 0,12% de los gases de efecto invernadero. O sea, 1 sobre 1000 partes. Vamos a decir que son 2 sobre 1000 partes. Pregunta, ¿vale la pena querer cambiar el clima si nuestra influencia es tan insignificante? ¿Por qué vamos a invertir en eso? Segundo, el CO2 junto con el agua y el sol son responsables de toda la vida en la Tierra. Es el gas de la vida. Aunque se duplique la cantidad de CO2 en la atmósfera de 0,04 a 0,08%, el aumento de la temperatura posible sería de solo 0,71 grados, lo que es demasiado poco para crear una crisis climática. ¿No encontramos entonces algo negativo en el CO2? Sí sabemos, el aumento de CO2 es altamente positivo para la producción de alimentos, que somos justamente las cooperativas de producción, todo el sector productivo. Razonemos entonces, no tenemos influencia sobre el clima o muy poca. Sí sobre la contaminación, eso quiero decir también. El CO2 no puede crear el calentamiento excesivo del cual se habla. El CO2 es el gas de la vida y nosotros estamos luchando con costosas políticas a nivel global que van a limitar el desarrollo y aumentar la pobreza. Bueno, pero nos dicen que realmente estas olas de calor que pasamos en las ciudades, vamos a hablar de islas de calor. Esto es París. Y nosotros tenemos en París un problema de que en el centro de París tenemos 21 grados y afuera, en las afueras de París, tenemos 16 grados. Esto es el efecto de las islas de calor. Y como hoy muchos termómetros quedan cada vez más dentro de las ciudades, donde hay un exceso de temperatura por todas las construcciones que hay, entonces parece que hay un aumento de la temperatura, pero en realidad esto no es así. Es un efecto de isla y en realidad en el globo no sucede eso. Entonces muchas veces ahí no se están jugando con los datos. Aquí, por ejemplo, vean la temperatura rural y la salida de CO2 a nivel industrial en el mismo periodo. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuidarnos
Y aquí, si se fijan, en los años 1970, que decían que vamos a tener una edad de hielo, porque bajaba la temperatura, como ustedes ven aquí, ¿sí? Después, aquí nos dicen, más adelante nos dicen del calentamiento global, pero no es nada que es fuera de lo común. Vamos a ver las olas de calor. A medida que suben aquí las emisiones globales, hay una tendencia para bajar las olas de calor en contra de lo que nos dicen, ¿sí? Estos son los datos que tenemos que ver. También en cuanto a las sequías, tienen una tendencia a la baja. Veamos datos y datos. Estos son los incendios forestales de Estados Unidos de 1960 a 2015 que se presentaron en el 2018 ante estudiantes y jóvenes en Taiwán. Pero veamos ahora toda la serie de datos aquí. Esta parte del cuadro no nos mostraron. Si ven solamente esto, parece que hay una tendencia a la alza. Pero si vemos esto, es solamente esto lo que parece tanto aquí, es 20% de lo que había en épocas anteriores. Entonces, así nos juegan con los datos muchas veces. Ahora decimos no, pero mucha gente muere por lo que es el clima. Hace 100 años morían más de 450,000 personas cada año por el clima. Hoy, en el 2020, eran menos de 15,000 personas que murieron por efectos del clima. Entonces, si es que lo comparamos con la población, que antes había 8 o 10 veces menos población, se redujeron las muertes por clima en un 98%. Y, sin embargo, en nombre del clima se dan cambios en el consumo muy importantes. Por ejemplo, vegetarianos y veganos, yo los respeto, pero ¿cuáles son las causas por qué lo hacen? Hoy estamos hablando de carne artificial o de laboratorio, leche de laboratorio, por el clima, insectos en la dieta, por el clima, por el CO2. ¿Por qué? Si son motivos de salud, ok. Si son creencias, ok. Pero si es por el clima, esto se basa en ciencia. Y después nosotros, fíjense, aquí nosotros como sector productivo nos defendemos, pero no emitimos tanto como dicen. La carne de laboratorio excede más, o sea, sale más CO2 con esa industria que nosotros, con la agricultura y con la ganadería. En vez de que nosotros aquí arriba, nosotros tratando de minimizar las emisiones en vez de demostrar que el CO2 no contamina, sino que es el gas de la vida. Nosotros en realidad hacemos con nuestras emisiones a nivel global, estamos haciendo que estemos mucho mejores. Yo no hablo de contaminación, yo hablo de CO2, que es positivo. Y bueno, hoy hay dos perspectivas en cuanto al cambio climático según Judith Curry. Uno, eso es mainstream, hay que combatir el CO2. Esto está malo. Hay que domar el problema. Entonces la meta es controlar el clima. Me parece una locura. Y la solución debe ser por eso global. Y aquí a la derecha abajo es lo que dice la ciencia. La meta es entender el clima y tener soluciones locales. Y la pregunta que tenemos que hacernos, y esto a mí me toca muchas veces al escuchar gente, tenemos una economía y recursos, pensamos que hay escasez. En la política queremos una dominación impuesta por el miedo. El hombre es un animal superior que destruye la tierra, eso es lo que nos dicen, somos los parásitos.
Y por eso nos imponen reglas, imposiciones y burocracia, porque hay un apocalipsis climático que está por venir. ¿Eso se basa en ciencia o se basa en ideología? Y entonces, ¿cuál es el resultado? Ya nos dicen los jóvenes, nos dicen, no tendré hijos, no me voy a casar, porque sería irresponsable. ¿O queremos esto? Una economía y recursos de la abundancia, porque tenemos abundancia de recursos. Una política con dominio responsable, no una dominación impuesta. Yo quiero ver al hombre como co-creador con Dios para desarrollar la tierra y somos dignos y preciosos como seres humanos. No somos parásitos. En vez de reglas, yo quiero libertad y también responsabilidad. ¿Hay más CO2? ¡Qué bueno! Basémonos en ciencia. Y este es el mensaje que tenemos que lanzar. Hay que formar familias, hay que tener hijos, hay que sembrar esperanza, hay un futuro. Y eso creo que hay motivos para afirmar eso. Entonces, descarbonizar la economía. El New Green Deal europeo, sabemos que ellos mismos tienen mucho problema y nos quieren imponer muchas cosas en nombre del Green Deal que es una hipocresía climática, pero no tiene que ver sino con restringir el acceso a sus mercados. Créditos de carbono no reducen, los créditos de carbono no reducen la contaminación, si queremos decirlo así, la emisión. Porque lo que hacen es solamente una industria, de repente en Europa sigue produciendo, comprándonos el crédito de carbono para que nosotros conservemos. Ojo, ojo, nosotros tenemos que desarrollarnos. Impuestos al carbono. Aquí en Paraguay se habla ahora de un impuesto al carbono. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a ponerle un impuesto al combustible? Eso va a hacer que el productor, que ya tiene que adaptarse a los cambios de clima, gaste más y el producto al final va a ser más caro para el consumidor también, porque ese impuesto al final se carga sobre el consumidor. Ojo con los impuestos al carbono, y yo sé que otros países de Latinoamérica ya los tienen. Descarbonizar las economías. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué no veo razón científica para hacer esto. Les invito a pensar, ¿el carbono cero neto final es algo positivo o es algo que es algo que no tiene sentido? ¿Sabe lo que dijo William Capper sobre el cero neto final? El señor que trabajó con dos presidentes de Estados Unidos. Él citó a Dietrich Bonhoeffer. Él dijo, si veo a un loco manejar con un coche con la intención de chocar contra un grupo de transeúntes inocentes, no puedo limitarme a esperar la catástrofe y luego consolar a los heridos y enterrar a los muertos. Debo intentar quitar el volante de las manos del conductor. Esto él habló sobre cero neto final y lo que él recomendó a Paraguay, y hablamos con ministros, hablamos también con muchas autoridades aquí en el país. Él dijo lo siguiente: las políticas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero se basan en modelos informáticos erróneos que exageran el calentamiento en factores de al menos 2 a 3. Después dijo, más CO2 es un beneficio global, por lo que los costosos planes de mitigación son perjudiciales. Paraguay no debe sumarse a la cruzada suicida de los gases contra los gases de efecto invernadero. Entonces, la conclusión que nosotros tenemos que sacar es producir más con menos, claro. La innovación, tenemos que trabajar en innovación en todos los sentidos. Tenemos que diversificar la producción, es muy importante. Tenemos que intensificar, producir más. Tenemos que ser más eficientes, totalmente de acuerdo. Y tenemos que trabajar con los recursos humanos.
Eso es demasiado importante. Capacitación, seguridad social, educación, y ahí entramos especialmente en las cooperativas. Y tenemos que adaptarnos a los cambios del clima que siempre se van a dar, no entrar en una mitigación peligrosa y sin sentido. Conclusión, no estamos ante un apocalipsis climático. Subió algo la temperatura y el CO2 es una bendición. Es bueno y serán periodos de abundancia como lo fue en el pasado si lo manejamos con sentido común, conciencia, datos y experiencias locales exitosas. Tenemos que tener fuentes de energía baratas, como lo es el petróleo, gas y otros. La energía que es económicamente más viable hay que usar y pueden ser renovables verdes, como hoy se habla, como solar y viento, está muy bien, si cumplen con lo primero. Necesitamos energía de bajo costo, segura, resiliente, limpia, para el desarrollo y así enfocar nuestra realidad, que es una realidad donde hay que reducir la pobreza, hay que reducir la corrupción, la ignorancia, y esto debe ser el objetivo de desarrollo primordial para un país como Paraguay, en mi caso, para el mundo entero y para las cooperativas que estamos en diferentes países. Nunca olvidemos, en la cooperativa la persona es lo más importante. Nuestra gente como corona de la creación de Dios son lo más precioso. Muchas gracias y estoy abierto a preguntas.